El Centro Cultural Cubano de Nueva York se viste de lujo con una presentación especial de El Castigo, de Jorge Luis Arcos, libro ganador del premio Franz Kafka 2023. Acompañan al autor en conversación los destacados escritores y críticos literarios Pablo de Cuba y Carlos Aguilera Chan, a quienes les cedo la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos estén escuchando ahora mismo. Hoy vamos a hacer la presentación del libro de Jorge Luis Arcos, El Castigo, que como ustedes o muchos de ustedes saben, fue premio Franz Kafka de ensayo testimonio del año 2023 de la plataforma incubadora, ¿no? Estamos hablando de un libro de 550 páginas, estamos hablando de un libro que es testimonio, que es memoria, que es epistolario, que es biografía, ¿no? Y para eso contamos con Arcos, a quien le damos la bienvenida a este encuentro, y Gracias, con Carlos. Pablo de Cuba, que fue jurado, pero después hablaremos con él, ¿no? Y antes de empezar a charlar, que vamos a hacerlo como una suerte de conversatorio, como una suerte de conversación entre amigos, que es lo que al final somos, yo quería leer un momentico una pequeña biografía de Arcos, solo para recordar que Arcos, además de ensayista, es poeta y es investigador y ha publicado libros como En torno a la obra poética de Fina García Marrús, La solución unitiva, sobre el pensamiento poético de José Lezama Lima, Orígenes, La pobreza irradiante, Desde el Légamo, ensayo sobre pensamiento poético, además de otro libro sobre Lorenzo García Vega, que se llama Caleidoscopio, la poética de Lorenzo García Vega, que es un libro que salió hace ya más de 10 años, ¿no? Y la primera pregunta que se me ocurre, Arcos, es precisamente por qué uno escribe, después de haber escrito un libro tan enjundioso, tan profundo, como el que escribiste sobre García Vega hace ya un tiempo, que salió por la editorial Colibrí, porque después uno vuelve a incurrir en el delito de escribir un libro sobre García Vega. ¿Por qué? Yo siempre sentí que tenía con la persona, no solo con el autor, sino con la persona, que debía, la deuda que debía pagar, y que debía hacerlo justamente en su estilo, en su estilo híbrido, transgénero, o sea, en el sentido más, un homenaje en el sentido más empático posible, ¿no? Y eso es el libro El Castigo, ¿no? Eh, Ahí por fin pude abandonar un poco el discurso académico, que a Lorenzo no le gustaba, no se cansaba de criticarlo. Y a mí cada vez me gusta menos, aunque toda mi vida he trabajado en la academia, pero siempre he tenido una relación ambivalente con la academia, aunque ha sido fructífera, paradójicamente. Bueno, eh, y entonces siempre supe, porque tenía un archivo en la computadora donde yo iba poniendo los correos con Lorenzo. Siempre supe que tenía ese material ahí inédito. Y entonces un día se me ocurrió la idea de empezar a ordenarlos cronológicamente. Ese libro, El Castigo, el mayor trabajo en realidad fue la edición, ordenar cronológicamente todos esos correos. Claro, después empecé a buscar correos de Ponce, correos de Ríguez ahí, correos de otros autores también, donde yo me acordaba que mencionaban a Lorenzo. Y entonces ahí se me convirtió eso en algo, un laberinto realmente. Pero bueno, Bien, bien. Seguimos con Pablo. Pablo de Cuba fue jurado precisamente de este premio en el año 2023. Lo fue junto con la ensayista y académica Nane Timmer y con la ensayista y académica Nancy Calomarte. Y yo quería preguntarle, porque siempre es una curiosidad que yo tengo con los jurados, ¿no? De que, qué hace a uno premiar un libro, ¿no? ¿Por qué uno premia un libro y no otro cuando hay muchos en concurso, ¿no? Sí, claro. A ver,
tengo que empezar casi por una confesión de parte, ¿no? Los demás libros que recuerdo fueron alrededor de unos 10 a 12 libros, si la memoria no me falla. Una vez que empecé a leerlo, claro, de alguna manera creo en esta cuestión de parte que partían con una desventaja porque Lorenzo, tanto la obra como la persona, han sido una parte importante de mi vida literaria, ¿no? Y no solamente de mi vida literaria, sino también personal. Entonces, un poco de que sentí un gran alivio de alguna manera cuando fue un voto unánime, ¿no? Por el libro, ¿no? Porque de alguna manera los demás libros personalmente partían en desventaja porque se trataba de una figura como Lorenzo García Vega, que es intrínseca, o sea, una relación muy estrecha, ¿no? Por la relación no solamente literaria, que empezó justo en una clase con Jorge Luis Arcos ya hace ya varios años, que fue un poema, El Santo del Padre Rector. Yo quería hablar de eso. Yo estaba pensando hablar justamente de eso, hacer esa anécdota. Te lo voy a dejar, te lo voy a dejar. Pero entonces después, cuando emigré, tuve una relación con Lorenzo hasta su muerte. Entonces, digamos, cuando empecé a leer El Castigo, de alguna manera era esa segunda parte, como ese espejo de los años de Orígenes, en todo sentido, en lo que es, digamos, la estructura del libro y esa danza que ya Yogi habló de ella, esa danza genérica de géneros, ¿no? Muy, muy cara a la concepción literaria de la obra de Lorenzo, ¿no? Entonces, como esa se puede leer como una novela, que en una muy buena reseña que salió no hace mucho en Rialta, el autor lo hace leyéndolo como una novela, ¿no? Que sí tiene eso de novela, tiene de ensayo, tiene de diario, tiene esa especie de doctor fantasma de notario, ¿no? En todos esos símiles que va, o sea, que atraviesa el libro todo el tiempo que lo va articulando. Entonces, francamente, me fue muy ameno. Muchas veces el trabajo del miembro del jurado, muchas veces no es ameno, ¿no? A la hora de uno, no es grato a la hora. Y en este caso, francamente, o sea, me conectó nuevamente. De hecho, me hizo de alguna manera releer cierta zona de la obra de Lorenzo a la luz de estos, de alguna manera, digamos, espejo vital, ¿no? En tanto y cuanto son estos emails, también la parte crítico analítica de Yogi, pero sobre todo, ¿no? Porque de alguna manera Yogi Jorge Luis en el ensayo, o en la introducción, digamos como ya bien él dijo, sal a cuenta con ese lado, si se quiere, digamos, de visión académica de la obra para darle paso, ¿no? Precisamente a esa parte, si se quiere, más vitalista de alguna manera, ¿no? Vital, o sea, ese vitalismo que empiezan a articular los símiles, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista, como jurado, vuelvo a repetir, ¿no? El libro, de alguna manera, una vez que lo empecé a leer, ya, o sea, me trajo de vuelta de alguna manera a una parte de mi vida literaria. Entonces, fue esa parte cuando vi que los otros miembros del jurado votaron, o sea, fue unánime, dije, bueno, de alguna manera, la culpa que pueda tener, ¿no? Por la parte personal queda expurgada, ¿no? Así Que mismo, bueno, claro. sí. Arcos, cuando yo leía la pequeña biografía, la muy pequeña biografía que leí sobre ti, me daba cuenta que tus libros, es decir, los títulos de los libros, y yo conozco algunos de ellos, siempre giraban alrededor de Orígenes o Lezama, alrededor del mundo, por decirlo así, de Orígenes. Y sin embargo, Lorenzo es precisamente, o ha sido subrayado precisamente como uno de los escritores
anti-Lezama, anti-Orígenes. De hecho, yo recuerdo, si mal no recuerdo, Cintio lo llama rencor en su, Sí, en sí. su, en su trilogía, ¿no? De las memorias. Ujú. Entonces, ¿por qué pasar de un mundo? Es decir, ¿por qué no? ¿Cómo fue que pasaste de ese mundo de estudiar el mundo de Orígenes, de estudiar a Lezama, de estudiar a Cintio, de estudiar a Fina, pasar a Lorenzo, que de alguna manera se puede entender que es como el otro lado del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que eso, yo lo digo en alguna entrevista, no sé si la que tú me hiciste o otras que me han hecho. La culpa de eso la tuvo Enrique Saín de la Torrente, porque cuando yo entré a trabajar en literatura y lingüística como investigador, Enrique, que había estado trabajando también con Lorenzo, allí mismo en ese instituto, Enrique me hacía, nos hicimos muy amigos, y Enrique me hacía anécdotas de Lorenzo. Y esas anécdotas fueron decisivas en mi vida. Yo me conecté con Lorenzo más por las anécdotas que me hacía Enrique Saín, de la personalidad de Lorenzo, de lo que pensaba Lorenzo de la vida, del sinsentido de la vida, de todo. Algunos eran comiquísimas, por cierto, que leyendo después su obra, ¿no? Que yo empecé leyendo Los años de Orígenes. Me acuerdo que empezamos a leerlo un grupo, Dalia Morejón, Alberto Carrandés, Víctor Folio, un grupo de amigos empezamos a leer, cuando conseguimos un ejemplar de Los años de Origen, de la edición original, empezamos a leerlo y fue un deslumbramiento también, ¿no? Esas dos cosas fueron decisivas. Los ¿Y años qué de, es exactamente lo que deslumbraba en este libro de Lorenzo, en Los años de Orígenes? ¿Qué fue lo que te deslumbró en este libro, no? bueno, el capítulo 6, ¿no? Ya eso ya tenía mucho que ver conmigo, con mis lecturas, ¿no? Y también esa mezcla bueno, igual, de memoria, novela, diario, epistolario, ensayo, testimonio, es decir, eso me fascinó también. Esa vocación, como él decía, collagera, refiriéndose al collage, ¿no? Él decía que él era un collagero. Claro, eso se ve muy bien en ese libro y en otros posteriores, ¿no? Bueno, pero yo quería hablar de lo que recordó Pablo de Cuba. Yo hoy recordaba, en estos días estuve recordando que al final de mi estancia en Cuba, yo me fui de Cuba en el año 2004, ¿no? Eh, yo empecé a impartir en la Escuela de Letras donde yo había estudiado una materia que creé para mi goce personal, sobre la poesía cubana del siglo XX. La daba a mi aire, ¿no? Un poco para vengarme de lo que no habían hecho algunos profesores cuando yo estudié. Yo entonces abordaba esas zonas que habían sido omitidas cuando yo estudiaba, muchas. Y entonces recuerdo que cuando hablé en clase sobre Lorenzo García Vega, leí el texto, que es quizás mi texto preferido de él, El Santo del Padre Rector, ¿no? Y en ese tiempo, cada vez que terminaba de dar las clases, Pablo y yo bajábamos caminando por la calle G, por la Avenida de los Presidentes, ¿no? Y siempre parábamos, nos deteníamos en G 23, donde vendían cerveza, y nos sentábamos ahí a tomar cerveza, como debe ser, a veces también con Enrique Saín que se nos unía, y ahí nos hicimos amigos, ¿no? Yo después, cuando me fui para Madrid, y cuando me enteré que Pablo se había ido, creo que un año antes que yo de Cuba, yo les confieso que nunca nos pusimos de acuerdo en eso, porque mi salida de Cuba fue muy compleja. Yo la tuve que mantener por muchas razones previsibles en secreto, ¿no? Justamente para poder irme, ¿no? Alguna vez revelaré eso, que será muy interesante. Todas las cosas que tuve que hacer para poder irme de Cuba con toda mi familia. Eso fue un proceso que duró años, realmente muy complejo. Eh, y que podría incluso ser hasta novelado. Bueno, cuando después me enteré que Pablo también se había ido para los Estados Unidos, y creo que nos comunicamos entonces en algunos momentos por correo, no sé, o hablamos por teléfono, no recuerdo bien, y supe que Pablo había conocido a Lorenzo
y se habían hecho amigos. En el libro hay algunas cartas que de Lorenzo le escribe a Enrique Saín, donde habla de su amistad con Pablo de Cuba. Yo me puse contentísimo por eso, contentísimo, ¿no? Que Pablo hubiera tenido ese privilegio, ¿no? Yo recuerdo una frase que era la que más le gustaba a Pablo, de ese texto de Lorenzo: el frío en que se penetra por secreta vocación. Es una frase decisiva, yo creo, en ese texto y en la cultura cubana. Ese frío, ese hielo, como diría Sequeira, ¿no? Que está en Lorenzo García Vega. Creo que esa es la frase decisiva que a Pablo y a mí nos unió a Lorenzo, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo que quería recordar que el castigo, de alguna manera, digamos, como la arquitectura, el esqueleto, es un gran cruce de cartas de muchas páginas entre Arcos, Lorenzo García Vega, Enrique Sainz, Ponte, y también entran entrevistas, también entran ensayos, también entran notas, también entran, de hecho, incluso hay hasta un, un cruce de cartas y textos y polémicas. Recuerdo ahora entre Pablo, Arcos y otras personas sobre Padilla, etcétera. En fin, el libro es un libro que tiene muchas vidas, ¿no? Por decirlo así. Pero ahora cuando Yogi hablaba, recordaba su salida de Cuba y recordaba, y de alguna manera después su vivir fuera de Cuba, su exilio, por decirlo así, ya que incluso en algún momento le fue negado el regreso a Cuba. Y yo me preguntaba hasta qué punto, porque Lorenzo siempre se definió como un apátrida, siempre se definió es decir, como un escritor albino, es decir, en el sentido de que ya no tenía un color nacional, patriótico, un color que definiera de alguna manera una orilla o un espacio determinado. Y me preguntaba si ese exilio tuyo de alguna manera te ayudó a leer a Lorenzo García Vega o si ya todo estaba de alguna manera antes, ¿no? Yo creo que sí, creo que en alguna entrevista hablo de eso un poco. Yo digo después, en un ensayo que leí en Córdoba, un congreso allí sobre el Caribe, que organiza siempre Nancy Calabarde. En ese texto sobre la escritura del exilio en Lorenzo García Vega, ¿no? Yo al final reconozco que un poco Lorenzo fue mi maestro en el exilio, ¿no? A mí me nutrió mucho la lectura de su obra justamente cuando en España, en Madrid, en mis primeros años de exilio. Siempre tenía presente a Lorenzo. Y sobre todo por algo que lamentablemente no está en el libro, porque yo perdí, como ahí digo, perdí mis correos de España, que eran de Terra, que dejó de existir. Y todos esos correos yo los perdí. Y recuerdo que ya Enrique Seguín y yo nos habíamos comunicado con Lorenzo, a quien habíamos publicado en la revista Unión, con fotos, con textos de él, y habíamos comenzado de nuevo una relación epistolar con Lorenzo, todavía cuando estábamos en la revista Unión en Cuba, ¿no? Y cuando llegué a España, una de las primeras cosas que hice fue escribirle de ese correo tierra que después perdí, un correo a Lorenzo. Y yo recuerdo que yo le decía que estaba en Madrid, ¿no? Que me había ido de Cuba, le decía, y estaba estrenando mi, mi condición fantasmal. Y Lorenzo me respondió muy escuetamente: ah, qué bueno es estar bien acompañado. Y entonces, como los que lean el libro del castigo, ¿no? Verán que el tópico del fantasma, ¿no? Recuerden que hay un personaje poético extraordinario, el Doctor Fantasma, que es una suerte de altereo de Jerónimo de Lorenzo, en un libro de poemas que escribió en su exilio venezolano. Y un poco el tema del fantasma, ¿no? Está presente a todo lo largo del epistolario, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pablo, tú hablabas hablábamos, es decir, ante todo recordar que Pablo además
bueno, de haber tenido desde hace muchos años un contacto directo, ¿no? Es decir, en el sentido no solo de amistad con Lorenzo García Vega, sino también de haber estudiado, como yo y Arcos y Pablo mismo recordaban, haber estudiado en la universidad y de hablar con amigos sobre Lorenzo García Vega. Yo quería recordar que Pablo además dirige una casa editorial que se llama Casa Vacía, que ha publicado 2 o 3 libros de Lorenzo, ¿no? Que estaban inéditos hasta ese momento, ¿no? Y me pregunto de alguna manera si para ti existe es decir, hay algo que se pueda llamar una poética de Lorenzo García Vega. ¿Existe esa poética para ti? Sí, por supuesto. A ver, un poco voy a seguir con la idea para responderte lo que me preguntas. Creo que el caso de Lorenzo García Vega es el capítulo exilio de Orígenes. A ver, podríamos pensarlo también en otro sentido, en el caso de Gastón Vaquero, pero el gran capítulo exilio de Orígenes es Lorenzo García Vega. Es precisamente esta condición fantasmal, ya no, ya de ese, vamos a llamarlo si se quiere, mal y rápido quizás, el desarraigo o digamos la descentralización del núcleo originista, pero no solamente, además, desde el punto de vista cosmovisivo, también desde el punto de vista, o sea, espacial, ¿no? O sea, en cuanto de, o sea, Lorenzo es el exilio en todo sentido, no solamente el reverso, o además del reverso, es el exilio de Orígenes, ¿no? Entonces, claro, ya ahí entra precisamente la condición fantasmal de la que habla Yoyi, ¿no? Entonces, con el castigo, precisamente, creo que viene ya dado en los años de Orígenes, pero viene a ser una actualización de esa condición, precisamente, vamos a llamarlo de alguna manera, de esa especie de, si se quiere, de cronotopo, ¿no? Que es el exilio, ¿no? Es Lorenzo quien aporta ese lado. No es solamente el reverso, que también, pero bueno, podemos pensar el reverso también, que ya estaba en su manera en Piñera, etcétera. O sea, Lorenzo también es el reverso, pero no solamente, digamos, cosmovisivo o cosmovisivo espacial, ¿no? O sea, lo que implica ya mirar a Orígenes en el exilio. De hecho, si bien ya Lorenzo, desde finales de los 50, principios de los 60, que es su obra, El Santo del Padre Rector, Cetrerías del Títere, ya empieza a mostrar ya ese reverso originista donde de verdad, viene la gran, digamos, descentralización originista que lleva a cabo Lorenzo, ya es en el exilio, sin lugar a duda, con digamos, ademanes, señales ya desde antes de él emigrar de Cuba, pero lo desarrolla como tal en su experiencia vital como exiliado, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué es lo que está presente? O sea, él completa su visión, digamos, de reverso o originista ya en el exilio, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, un poco, creo que Lorenzo y en el castigo está presente eso. Claro, ya el Lorenzo del castigo ya es el Lorenzo, ya no es el Lorenzo de los años ya de origen, aunque está presente, sin dudas, ¿no? Ya es el Lorenzo que mira desde su Florida Room, ¿no? Allá en su casa en Miami, ya esos años, ¿no? Entonces, un poco todos esos personajes, esta actualización de alguna manera de estos nuevos actores que entran en esos emails, en esas polémicas, ¿no? Esa especie de actualización, pero ya es Orígenes que ya fue descentralizado y está como en esa especie de, por llamarlo de alguna manera y utilizar algún término, ¿no? Esa especie de rizomas, diferentes mesetas en lo que se ha convertido ya Orígenes hoy en día, ¿no? O sea, pero quien empieza, podemos decir que está, por supuesto, ya está en Piñera, pero ese corrimiento espacial, o sea, es precisamente desde el Lorenzo exiliado, ¿no? Es donde de verdad ya de alguna manera, digamos, se da. Entonces, bueno, un poco para... Bien. Y Yoyi, para ti, ¿existe esto? ¿Existe
una poética que uno puede definir como la poética de Lorenzo García Vega, o existen muchas poéticas, muchas zonas, muchos dispositivos Lorenzo García Vega que de alguna manera ni siquiera hay por qué unir en un determinado espacio? Bueno, cuando yo escribí el libro, El Calidoscopio, justamente se llama Para una poética de Lorenzo García Vega. Claro, después en el libro yo me pronuncio por una poética cosmovisiva muy general, que es como dice Pablo, se podría llamar la poética del reverso, ¿no? En un sentido multifacético, ¿no? Porque no solo es el reverso de origen, es el reverso de muchas cosas, de toda la tradición cubana incluso. Es un reverso muy interesante y muy complejo, no solo de origen, sino, yo diría que de toda la tradición de la cultura cubana, ¿no? Pero después yo en el libro analizo en distintos capítulos otras poéticas también, de lo inexpresable, así, bueno, varias, no solo de la poética del reverso, que es la obvia, ¿no? Y la más conmovisiva, la más general, sino otras entradas, como tú dices, ¿no? Es como un calidoscopio de poéticas, realmente, ¿no? La obra suya, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, yo ahora cuando hablaba Pablo, a mí muchas veces me han preguntado, y creo que con razón, ¿no? Que por qué después de escribir libros sobre la poética del Lezama, ensayos, libros sobre Fina García Marrús y ensayos sobre Vitier, sobre Vaquero, etcétera, Eliseo Diego, etcétera, terminé escribiendo sobre Lorenzo García Vega. Yo creo que es una pregunta, claro que se entiende por qué se me hace tanto, ¿no? Bueno, yo quiero responderle hasta cierto punto, ¿no? Creo que por ahí empieza la entrevista que me hizo Carlos Alberto Aguilera, ¿no? Pero yo dejé de contar cosas, como siempre pasa, ¿no? Ahora voy a contarlas, ¿no? Bueno, Enrique, ya dije que yo conocía a Lorenzo a través de las anécdotas que nos hacía Enrique, que eran anécdotas de Lorenzo cuando se burlaba de la tradición, cuando se burlaba de la política, cuando se burlaba de muchos personajes venerables y sagrados de la cultura cubana. A mí me fascinaron tanto esas anécdotas que, que esa fue mi entrada en el universo de Lorenzo, ¿no? Es interesante que yo entrara por las anécdotas orales de Enrique y no por sus libros propiamente, ¿no? Bueno, y entonces, al final como ustedes saben, yo dirigía la revista Unión, que hice durante 10 años con Enrique Saín, ¿no? La hicimos los dos, ¿no? También trabajó en ella un tiempo, y Dalia Morejón, ¿no? Y hacíamos la revista Unión. Y entonces se nos ocurrió en un momento escribirle a Lorenzo, ¿no? Y publicar poemas textos de Lorenzo, porque Lorenzo había sido borrado de la cultura cubana, fue borrado del diccionario que hizo el instituto donde él trabajó como investigador. Eso yo lo analizo en un capítulo de mi libro, ¿no? Y entonces publicamos poemas de Lorenzo, ¿no? Creo que era la primera vez que se publicaba a Lorenzo en una revista cubana, desde la época, desde la revista Orígenes, donde Lorenzo participó tanto, ¿no? Es uno de los autores que más publica en la revista Orígenes es Lorenzo García Vega, justamente. Llama la atención eso. Y entonces también nos mandó unas fotos que él mismo posó, que creo que las hizo Pedro Portal, unas fotos que son como un happening, ¿no? ¿No? Unas fotos con títulos, El muerto, entre las ramas, unas fotos maravillosas, ¿no? Posó para hacer esas fotos, hizo una suerte de performance, de happening, y nosotros publicamos esas fotos en la revista Unión. Y entonces, por esa época, creo que en el 2002, sí, en el 2002, yo publiqué una antología para el Fondo de Cultura Económica de México, los poetas de Orígenes. Y entonces ahí me di el gusto de hacer una selección, no solo del Lezama y todos los grandes poetas origenistas. Lorenzo aparece ahí con una muestra muy amplia, pero muy amplia, tan amplia como la del Lezama, como la de Fina, como la de Vaquero, de poesía o de textos, ¿no? Hay textos en prosa también. Y entonces cuando Lorenzo se enteró o tuvo acceso a esa antología, nos dijo, por cierto, una frase muy, muy significativa, ¿no? Eh, escribió un correo a Enrique y le dijo,
ya estoy en el perdón. Es una frase que contradice justamente toda su actitud de reverso contra Orígenes, porque Lorenzo, una de las mejores cosas que yo creo que tiene es que no es un escritor previsible, rompe todos los esquemas, siempre sorprende, siempre se va por un ángulo inesperado. Y ahí nos dijo esa frase extraña, ¿no? Uno podría pensar que Lorenzo nunca iba a decir, y sin embargo, no las dijo, ¿no? También después, yo lo incluí, por supuesto, en la antología que dice Las palabras son islas, en la poesía cubana del siglo XX, ¿no? Ahí comenzó un poco la normalización canónica de Lorenzo, ¿no? Lentamente, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Después yo sentí en Madrid, claro, que era una deuda pendiente, entrar a Lorenzo en el canon más selecto de la cultura cubana, ¿no? Porque si algo distingue la llamada poética de Lorenzo García Vega es su furiosa singularidad, ¿no? Creo que eso es lo que define a Lorenzo. Una singularidad absoluta, radical, ¿no? La cultura cubana, sin referirse a esa singularidad, que yo creo que solo la encarna en la tradición cubana, un poeta de principios del 19, Manuel de Sequeira y Arango, con su poema La Ronda. Esa es la tradición, yo creo, de Lorenzo García Vega, ¿no? Una tradición onírica, ¿no? Eh, imprevisible, eh, una vocación de extrañeza y sobre todo de una, como yo digo, una furiosa singularidad. Bueno, déjenme hacer la anécdota que quiero hacer. Y entonces, yo hablaba de la pregunta que siempre se me hace, que después de haber estudiado tanto la obra de los poetas de Orígenes, terminé estudiando la obra de Lorenzo, ¿no? Bueno, pues en una ocasión, pues Enrique Saguín y yo visitábamos mucho, éramos muy amigos, la casa de Cintio Villier y Fina García Marrús. Todos los meses hacíamos varias visitas a casa de ellos, ¿no? Y era una amistad realmente muy cercana, ¿no? En todo sentido, ¿no? Y en una ocasión, después que nosotros lo publicamos en la revista, Lorenzo, a través de una amistad, alguien que viajó desde Miami a Cuba, nos mandó un paquete, ¿no? Y el paquete era un disco que Lorenzo había eh, escogido, que aparecía en la portada, un charro mexicano, ¿no? Y unos mariachis, ¿no? Cantando canciones, las canciones que cantan los mariachis, ¿no? ¿No? Y entonces Lorenzo hizo como un collage porque agregó una foto de un busto de Martí, ¿no? Entonces era un collage donde estaba la burla del originalismo, el reverso, y el reverso también de José Martí, que fue tan central en la obra de Cintio Villier y Fina García Marrús. Y nos dijo en una breve nota que porque era un regalo que él le quería hacer a Cintio Villier y Fina García Marrús. Bueno, y un día Enrique Seguín y yo fuimos a una de esas visitas a casa de Cintio y Fina y llevamos aquella bomba, porque era una bomba realmente. Nosotros sabíamos que aquella era una bomba. Y llevamos aquel disco y presenciamos cuando ellos vieron consternados la burla directa de Lorenzo a través de ese disco, ¿no? 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 Hay una zona de ese disco, entra en una de las zonas de los años de Orígenes, ¿no? Que tiene que ver también con la cultura popular, con las telenovelas, con toda esa tradición que retoma Lorenzo en los años de Orígenes. Bueno, nosotros, por supuesto, le dimos la bomba y nos fuimos. No le preguntamos nada. Pero en la siguiente visita, la curiosidad no nos dejaba estar tranquilos y Enrique le preguntó, bueno, pero ¿qué les pareció el regalo de Lorenzo? Y Cintio nos respondió enseguida, bueno, tiene que estar donde está, en la basura. O sea, tirando el disco a la basura, ¿no? Y ahí nosotros nos quedamos callados y no indagamos más. Y entonces, bueno, eso fue era la anécdota que yo quería hacer, ¿no? Lorenzo, un poco para mí, yo creo que yo lo digo en algún lugar, en alguna entrevista. Una vez yo descubrí en casa de mi abuela, donde había muchos periódicos de aquel periódico republicano El Mundo, ¿no? Habían unas tiras humorísticas de un personaje que podría ser estudiado, el hombrecito siniestro. No sé si ustedes lo han visto alguna vez, que a mí Sí, me sí. encantaba, ¿no? Y un poco
yo empecé a ver a Lorenzo como el hombrecito siniestro de la cultura cubana, ¿no? Vinculándolo con aquel personaje de aquel cómic que publicaba el periódico del Mundo, ¿no? Después de esta anécdota tan buena, ¿no? De Joey Arcos, Pablo, tú que estuviste tan cerca, digamos, de Lorenzo en los últimos años de vida de Lorenzo, precisamente, porque estabas también viviendo en Miami, Lorenzo era una persona, digamos, en su amistad difícil, porque yo recuerdo siempre, por ejemplo, Carlos Victoria, Carlos M. Luis, etcétera, siempre hablaban de Lorenzo y decían que, por ejemplo, siempre una fiesta era ese que estaba en el fondo mirando a todo el mundo, que no hablaba, con un vaso de whisky, etcétera, etcétera. Y que siempre era como muy entrecortado, era una persona difícil a veces para algunas personas, era complejo, complicado entrar o estar en el mundo Lorenzo. Y te pregunto a ti, tú que estuviste tan cerca, fue difícil esa amistad personal con Lorenzo, fue compleja. Lo curioso con Lorenzo es algo, una vez, sí, siempre, digamos, en las dos par de primeras visitas que hice yo a su casa fue todo muy formal. De hecho, las conversaciones iban más con la esposa, con Marta. No es que él no hablara, pero siempre un poco más. Y siempre en esas dos primeras visitas coincidíamos varias personas. Bueno, el caso de Carlos M, recuerdo Carlos Victoria también. Era un asiduo a aquellas visitas también. Pero lo curioso con Lorenzo es que una vez que, a ver, era muy difícil, él no abría la puerta, pero una vez que te abría la puerta, era como Lorenzo tenía un lado, que es el lado que está muy presente en la anécdota que describe Yogi, muy juguetón, o sea, era como el amigo de la infancia que te recibe, o sea, que empieza a jugar contigo, tiene ese lado, no precisamente, o sea, puede ir en un sentido positivo, ¿no? De esa cosa del niño que juega. Entonces, te hace parte precisamente de ese mundo, o sea, te hacía parte de ese mundo de él. Recuerdo incluso cuando tuve a mi primer hijo también una carta muy hermosa que él me manda también de lo que era tener un hijo, ¿no? Y que de alguna manera, como dice Yogi, de lo del perdón que él hubiera querido ser el padre que no fue también, recuerdo, ¿no? Entonces, pero de alguna manera tenía esa parte, o sea, te hacía parte de su familia, había una familiaridad de él, pero esa familiaridad del, del amigo de la cuadra, del amigo de la infancia, ¿no? O sea, te hacía parte en ese sentido. Y ya ahí, de momento podía haber momentos de rispidez, pero muy breves cuando volvíamos también al caso Orígenes, ¿no? De alguna manera. Pero fuera de eso era completamente una persona, o sea, de una hermosa humanidad en ese sentido, ¿no? Y de amistad, ¿no? Sin duda. O sea, contrastaba y una vez que estaba dentro de alguna manera, dentro de su círculo eh, íntimo, casi familiar, era una persona, francamente, que llegaba a ser literalmente adorable, ¿no? Sin duda. Bien, 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 bien. Yogi, eh, a veces he leído personas tanto a favor o en contra de Lorenzo. Lorenzo, por suerte o por desgracia, es alguien que genera simpatías o todo lo contrario según qué escritor o según qué lector. Pero he leído como una suerte de tendencia de entender a Lorenzo, de leer a Lorenzo, de comprender a Lorenzo como si fuera no alguien que construye constantemente obsesiones, no alguien que construye ficciones, no alguien que se burla constantemente y a la vez tiene un pathos muy grande en su literatura y en su escritura, pero que siempre hay un lado muy, muy de juego, ¿no? Y también hay un lado muy imaginativo y hay un lado muy inventivo. Y también Lorenzo era alguien que no le hacía asco a construir una ficción de vida, no la vida misma, sino una ficción de esa vida, ¿no? Y sin embargo, veo que por momentos ha habido como una suerte de tendencia a leer a Lorenzo como una suerte, o leer la literatura de Lorenzo, como una suerte de sociólogo,
como una suerte de historiador, como alguien que está radiografiando Claro. digamos, la vida cubana y que por ahí se tiene que entender, ¿no? Y entonces a mí eso en el fondo me ha asombrado mucho y quería saber la opinión tuya y también la de Bueno, Pablo. es muy buena tu observación, ¿no? Ya sabemos por qué. Hay, por supuesto, una zona de la crítica desde los años de Orígenes, ¿no? De la ruptura que significó ese libro, Los años de Orígenes, genéricamente y conmovisivamente, con el centro de, no solo de Orígenes, como yo decía, sino con toda la historia y la cultura cubanas en general, ¿no? ¿No? Eh, Hubo una zona de la crítica que no comprendió el gesto de Lorenzo, un gesto, yo creo, radicalmente vanguardista. Lorenzo después reconoce que era un vanguardista anacrónico, pero hay que saber su verdadera vocación. Pero claro, esa vocación de Lorenzo, donde entra, donde el juego, por supuesto, lo lúdico es muy importante, ¿no? No podía prosperar dentro de Orígenes, porque los origenistas se opusieron radicalmente a la zona, por cierto, muy pobre del vanguardismo cubano. Como ustedes saben, fue un vanguardismo muy poco creador, ¿no? Lorenzo, él solo llena ese vacío, ¿no? Y claro, como yo decía, esa singularidad de Lorenzo, eh, que empieza a manifestarse desde ese vanguardismo anacrónico, desde esa otra tradición que Lorenzo recupera para la cultura cubana, y que por cierto, después una zona de la cultura cubana más reciente, por ejemplo, el grupo al que pertenecía Carlos Alberto Aguilera, el grupo Diáspora y la revista Diáspora, que hicieron clandestinamente, ilegalmente en Cuba durante años. Bueno, eh, ese grupo tan importante, un poco era una prolongación de esa tradición no realizada desde un sentido creador de la cultura cubana. Ahí coincide el gesto del grupo Diáspora con el gesto de Lorenzo. Por eso es una antología muy importante que hizo eh, Carlos Alberto Aguilera, Memorias de la clase muerta, ¿no? Para mí fue muy importante esta antología que compiló y prologó. La prologó nada menos que Lorenzo García Vega. Creo que no hay que insistir más entonces en esta relación, ¿no? Y claro, hay una zona de la crítica que siempre se opuso a Lorenzo, ¿no? Desde el coloquio de Orígenes del año 94, donde incluso Roberto Fernández de Llamar, cuando comentó el texto de Ponce, que fue tan polémico en el Congreso, dijo textualmente que la obra de Lorenzo era la obra de un esquizofrénico. Bueno, pues era más fácil, eh, eh, en vez de tratar de comprender a Lorenzo desde Lorenzo mismo, algo realmente difícil por esa singularidad, ¿no? Con toda la tradición cubana, ¿no? Era más fácil entonces confinarlo a esa zona, ¿no? Eh, donde se había puesto antes a Casal, por ejemplo. Bueno, alguien, un loco, un marginal, ¿no? Que entrar realmente a estudiarlo, a comprenderlo desde sus propios presupuestos. Y entonces, claro, hay una zona de la crítica, ¿no? Que no toma en cuenta el elemento quizás fundamental de Lorenzo García Vega, ¿no? Que es un elemento, por cierto, romántico, ¿no? Del romanticismo más profundo, que es la imaginación, ¿no? Creo que eso es lo que define la singularidad de toda la obra de Lorenzo García Vega, la imaginación, ¿no? Y entonces, en vez de, hay una zona de la crítica que en vez de aceptar ese reto y tratar de comprender a Lorenzo no solo desde su extrañeza, desde su singularidad y desde el tópico central de la imaginación, pues entonces lo ven, como dice Carlos, lo analizan desde una crítica tradicional, incluso casi neomarxista, como un sociólogo, tratan de buscar relaciones de Lorenzo con la historia, ¿no? Con la academia, con un discurso sociológico, que Lorenzo siempre se opuso como principio a ese discurso. Es un poco absurdo, entonces tratar de leer a Lorenzo desde ese lugar, ¿no? Desde ese no lugar. Pero bueno, era inevitable. Alguien tan disruptivo
¿no? Y que estableció ese reverso con zonas tan importantes de toda la cultura cubana, era inevitable que una zona de la crítica no lo comprendiera, ¿no? O no lo comprenda, ¿no? Y lo lea desde un lugar que no ayuda a comprender la singularidad de Lorenzo, todo lo contrario. Trata de normalizarlo dentro de una tradición de la que el propio Lorenzo siempre intentó separarse, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando, eso creo que está en una carta del libro, que cuando Rafael Rojas iba a escribir un libro y lo anunció sobre el vanguardismo, ¿no? Y anunció que iba a estudiar ahí a algunos poetas de la generación del 50, y también a Lorenzo García Vega, ¿no? Lorenzo, cuando se enteró, enseguida le escribió a Ponto y le decía: por favor, no puedes hablar con Rojas para que no me incluya y me ponga al lado de esos personajes con los que yo no tengo nada que ver. Él estaba muy claro con todas las zonas de la tradición cubana con las que él no quería tener ninguna relación, ¿no? Él estaba clarísimo en eso, ¿no? Y llegó hasta el punto de pedir, casi de rogar, que Ponto intercediera para que no fuera relacionado con esas zonas de la tradición con las que él no quería, ¿no?, tener nada que ver, ¿no? Padilla entre ellos, Arrufat entre ellos, ¿no? Por ejemplo, no quería, él tenía se sentía se sintió siempre muy herido por por el ninguneo que hizo, no solo de Orígenes, sino de la obra de Lorenzo, la, la, la generación de Lunes de Revolución, entre ellos sobre todo Padilla, ¿no? Como se ven en algunas cartas que yo pongo en el libro, que tienen que ver también con una pequeña polémica que tuvimos, si se puede llamar así, que tuvimos Pablo de Cuba y yo en ese tiempo en la revista Encuentra, ¿no? No, yo creo que ya dije todo lo que tenía pensado decir. Por Ok, favor, si perfecto. voy a agregar sobre este tópico, me gustaría que lo hicieras. Perfecto. No, Pablo, ¿algo que agregar? sí, curiosamente, Yogi trae la antología que en su momento hiciste, Carlos, Las Memorias de la Clase Muerta, ¿no? Sí. Y curiosamente, ¿cuál es en el prólogo de Lorenzo? De que ahí da, o sea, el reverso de Lorenzo también está dado en ese, o sea, que es el reverso de ese sol del mundo moral, ¿no? Es esa cosa lúdica, o sea, precisamente, y cómo ve Lorenzo en ese prólogo, ¿no? Como ese gran parque de diversiones, ¿no? Como esa especie, o sea, como esa especie de Disney World, ¿no? Claro, Que es la visión de él. Entonces siempre Lorenzo estuvo ese lado, que también es parte un poco de lo que yo decía de Lorenzo más cercano, ¿no? Que era como ese casi amigo de la infancia, diciéndolo, ese amigo con el que una vez que entras en su espacio vas a mataperrear en la calle, vas a burlarte de los otros en la calle, ¿no? Entonces siempre eso estaba presente en la obra de Lorenzo, ese juego que, claro, en efecto, leer la obra de Lorenzo sin ver ese lado lúdico todo el tiempo es precisamente obviar, sin lugar a dudas, uno, digamos, de los pilares, por no decir el pilar central en su obra, ¿no? Sin duda. O sea, esa parte, claro que viene relacionado con esa imaginación, ahí donde está, o sea, la mayor imaginación donde está, precisamente, ¿no? Como diría, precisamente en el espíritu romántico, ¿no? Esa cosa de la infancia, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería agregar en este sentido. Y ya una última nota, precisamente en el último libro de Yogi, retoma de alguna manera en los ensayos daimónicos que acabamos de salir por Casa Vacía, retoma algunos, otra vez la obra de Lorenzo y de otros origenistas también, pero ya visto ya en esa especie de ese orígenes que son mesetas, ya descentrado, ¿no? Un poco. Así que bueno, un poco para concluir. bueno, déjeme Genial. agregar algo. Me ha gustado mucho esa observación que ha hecho Pablo de Cuba, ¿no? Porque yo una vez leí en un periódico, y después nunca pude encontrar la fuente, una entrevista que alguien le hizo a Lorenzo, y después él también hace el mismo comentario en su libro El oficio de perder, ¿no? Donde un poco siente en una visita que él hace, no sé si físicamente o imaginariamente, a Disney World, ¿no? Buscando ese lugar lúdico, ¿no?
¿no? De una tradición vanguardista escamoteada, ¿no? ¿no? Él dice, y es una de las imágenes que yo prefiero de Lorenzo García Vega, él trata como en un éxtasis, dice que sintió un éxtasis, como si ese éxtasis que él sintió pudiera borrar toda esa zona plumbia, esa zona para él plumbia de la tradición cubana. Y él dice que, que él sentía cuando iba hacia Disney World que el rugido de King Kong, solo ese rugido, ¿no? Borraba toda esa zona de la tradición cultural cubana con la que no se sentía identificado. Yo creo que es muy significativo ese rugido de King Kong, ¿no? ¿No? Como Genial. una, Bueno, con ese rugido de King Kong, con la imaginación, con lo lúdico, con el juego, con la amistad, que de tanto de los que estamos aquí como de la amistad que le teníamos a Lorenzo García Vega, cerramos esta presentación, recuerdo, del libro del castigo de Jorge Luis Arco, que fue el libro que fue premio de Franz Kafka de ensayo y testimonio del año pasado, del año 2023, de la plataforma incubadora. Solo agradecerle al Centro Cultural Cubano de Nueva York por la magnífica acogida para hacer esta presentación desde tan diferentes lugares en el mundo. Y nada, nos estamos viendo en en un próximo encuentro, en una próxima presentación, en una próxima charla. Chao.